Hola chicos, seguimos con las entrevistas. De nuevo bien. Hola chicos, soy Fiorella Moreno, seguimos con las entrevistas. El día de hoy vamos a ver la carrera de enfermería. Para ello tenemos como invitada a Marilyn Mayanga Fernández. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Tiene una especialidad en emergencias y desastres por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en enfermería por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Cuenta con más de 5 años de experiencia laboral y actualmente es docente de enfermería en la Universidad Privada Norbert Wiener. También es CEO de la empresa Edu Salud Cursos y Diplomados. Bueno, Marilyn, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, Fiorella, gracias por la invitación. Para mí, bueno, es un honor estar en esta entrevista de orientación vocacional. Considero de que es un tema muy fundamental que los chicos, cuando terminen el colegio, ¿no? Deberían tener, todos los chicos deberían tener, porque el definir una carrera es lo que va a marcar sus vidas, ¿no? Entonces, este tema me parece muy agradable, muy bonito y bueno, arrancamos. Genial, muchas gracias. Un poco vamos a conocer tu carrera y en tus propias palabras, ¿cómo tú defines enfermería? Bueno, la enfermería es una ciencia, que es una ciencia, es una carrera que está básicamente dedicada al cuidado integral de las personas en todas las etapas de vida, ya así sea desde recién nacido, desde que el niño empieza a crecer y es un preescolar, un escolar, desde que es adolescente, desde que es adulto joven, ya así sea un adulto mayor. En todas las etapas de vida nosotros estamos muy presentes. ¿Qué más te puedo decir? Que no es solo una carrera en el cual se dice que se aplican inyecciones o se toman signos vitales, ¿no? Esto va más allá, porque nosotros acompañamos, prevenimos enfermedades, educamos en la salud, brindamos el apoyo no solo físico, también el apoyo emocional, tanto al paciente como también a la familia. Y bueno, pues nosotros estamos 24/7 con el paciente cumpliendo, o más bien dicho, tratando de velar por su bienestar, ¿no? Basado en el conocimiento y en la ciencia. Eso es Ok. lo que yo te puedo definir con mis palabras, lo que significa mi carrera. Y me parece muy completa esa definición. Vamos a hablar un poco, mencionas que la enfermería está en todo, pero me imagino que también se divide en especialidades. Hablemos un poco de las especialidades que existen dentro de esa carrera. Bueno, dentro de enfermería existen muchas especialidades, pero va a depender de la decisión de cada profesional en la cual se va a inclinar, ¿no? Porque la enfermería es muy amplia. Muchas de ellas, bueno, por ejemplo, a ver, te menciono, por así decirlas, emergencias y desastres, que es mi especialidad, UCI, centro quirúrgico, pediatría, geriatría, hay neonatología, nefrología, muchas especialidades que están abarcados en las patologías que existen, ¿no? De repente, quizás aquí en Perú hay algunas, en otros países hay diferentes especialidades, pero las que de repente rescato un poco más, que es la que tengo un poco más de conocimiento, es la emergencias y desastres, que es mi especialidad, ¿ok? Porque nosotros atendemos a todas las situaciones críticas, en accidentes, en desastres naturales, actuamos de manera rápida. Otra especialidad que también me llama muchísimo la atención es en salud materna o en la parte en el cual tú te enfocas a ver a la gestante, ¿ya? Si ciertamente esto lo lleva otra profesión, que es la de obstetricia, pero hay una especialidad que nosotros también cubrimos, ¿verdad? La de enfermería pediátrica, que también es una especialidad muy bonito. Hay que tener bastante paciencia y vocación para estar con los niños, porque no es nada fácil, porque no solo Ujú. estás con los niños, sino también con el familiar. Y otra especialidad que también me llama muchísimo la atención es enfermería en cardiología. Imagínate, también estamos dentro. Existen grandes hospitales donde nosotros podemos insertarnos y empezar a laborar sobre todo porque ahorita existen muchas patologías en el cual se necesita no solo una enfermera general, sino que se especialice dentro de esa patología para saber cuál es el cuidado preciso y oportuno, ¿no? Eso es lo que te podría decir. ¿Nos podrías comentar un poco de tu especialidad? ¿De qué se trata esto? Emergencias y desastres. Bueno, en emergencias y desastres, nosotros prácticamente somos la puerta del hospital.
Entonces somos ese primer filtro donde nosotros vamos a identificar cuál es una emergencia y cuál es una urgencia con los pacientes, ¿no? Yo he vivido muchísimas experiencias, hice mi especialidad en San Marcos y yo lo hice en la modalidad residentado, he sido residente y estuve haciendo mis prácticas 2 años en el Hospital Rebagliati. Te imaginas un hospital de alta Ah, complejidad sí. donde los casos son muy bonitos, muy críticos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hace un emergencista? Tiene que tener muchas habilidades y cualidades rápidas, obviamente acompañado del conocimiento que te brinda en toda la especialidad, en todo tu proceso de formación. Porque vas a estar al frente del cuidado de un paciente crítico que viene, por ejemplo, con un infarto, que viene con un ACV, que viene con una hemorragia, que viene accidentado. Entonces, que se debate sobre todo entre la vida y la muerte. Y nosotros tenemos que actuar rápidamente para salvarle la vida o establecerlo, ¿no? Ujú. Al menos para que esté estable. Hay muchas ocasiones donde no podemos hacer nada por la misma clínica del paciente, pero tratamos en lo posible y en la mayoría de las veces los pacientes sí salen, ¿no? Gracias a Dios. Y gracias a la rapidez de todo un equipo multidisciplinario, no solo nosotros como enfermeros, sino también todos. Pero la enfermera emergencista es la que ve al toque, qué es lo que tiene el paciente. De verdad que desarrollamos un ojo clínico muy especial para ver qué en ese momento, qué medicamentos le corresponde, cómo hay que tener que actuar con ese paciente para que salga con bien, pues, ¿no? Y bueno, pues esa es mi especialidad. Nosotros somos los locos de los hospitales, los emergencistas, porque paramos de aquí para allá corriendo, no nos sentamos. Es una locura, pero es muy bonito, muy bonito, muy bonito, la verdad. A mí me encanta. Ok, más adelante vamos a profundizar un poco y hablemos un poco de tu día a día. Tú en tu día a día como enfermera, ¿qué es lo que haces? Bueno, actualmente yo ahorita no estoy laborando en un hospital. Terminé el año pasado, perdón, hace 2 años ya he terminado mi residencia y me inserté en el ámbito de la docencia, ya que tengo una maestría que me permite aplicar la docencia y estoy trabajando en universidades enseñando. Entonces, por decisión propia, no estoy laborando en hospital, ya porque en realidad, pues, tras los 2 años que estuve ahí, siento que también me estresé bastante, ya. Entonces, también uno por decisión, por salud mental, me di una pausa, pero sí me inserté bastante en la docencia porque también es un ámbito que me gusta, muy distinto. Entonces, lo que yo hago ahora, muy aparte de la docencia, es que también me dedico a mi empresa, como lo mencionaste al inicio, ¿no? Soy la CEO de la empresa EduSalud. Nosotros nos encargamos es una academia que forma a los licenciados en enfermería que van a postular a la residencia. Mm. Entonces, estoy muy dedicada y enfocada a ello, ayudando a todos los licenciados para su proceso de aprendizaje. Y bueno, en la docencia tengo que preparar clases, tengo reuniones con los coordinadores de la universidad para ver todas las programaciones, para básicamente todo lo que se tiene que tratar durante el ciclo con los chicos, ¿no? Ver los temas, todo ello. Y Ok. aparte como empresa. Eso es lo que yo hago ahora. Eh, para ser docente también, aparte de del curso de maestría que tienes, ¿se lleva pedagogía y cosas así o cómo es? Claro, dentro de la maestría existen múltiples maestrías. Yo la realicé, como lo mencionaste, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, porque yo soy de Chiclayo. Em, Allí, en ese tiempo que fueron casi 2 años de la maestría estudiando, te enseñan toda la pedagogía, todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje, de cómo llegar al alumno, de cómo crear un sílabo, de cómo crear una clase modelo. Todo lo que se refiere a la docencia te la enseñan en la maestría. Y Ah, eso pues te ayuda un montón, te abre mucho más, te amplía el conocimiento de cómo tienes que llegar hacia el alumno, ¿no? Porque una cosa es que tú cuidas a tu paciente, pero otra cosa es que tú des el conocimiento a otro, ¿no? Entonces es mm, muy distinto. es muy distinto, sí. Y llegar al Claro. otro para que te entienda, ¿no? Es distinto. Exacto, para que te presten atención, porque acuérdate que los primeros 10 minutos te prestan atención, pero luego ya
uno se distrae. Entonces tienes que estar constantemente captándolo a los chicos, porque sobre todo son jóvenes, entonces se distraen en cualquier ratito y uno tiene que estar rápido, rápido para que no se pierda la hilación del tema, ¿no? Ujú, perfecto. Hablemos un poco de la parte personal. ¿Cómo tú decidiste estudiar esta carrera y por qué, no? Bueno, eh, yo estuve laborando, bueno, antes de estudiar, porque yo empecé a estudiar de repente no tan joven, empecé a estudiar enfermería a los 22 años, casi 23 años. Ya, yo ahorita tengo 33 años. Y antes estuve trabajando en España y trabajaba cuidando ancianitos en una residencia de ancianos que se les llama allá. Entonces, me gustó muchísimo, me gustó el tema de estar delante de una persona convaleciente que no puede de repente hacer ni siquiera sus actividades diarias, el poder ayudarlo, el tener, ahí como que nace un poco la vocación, ¿no? Sin embargo, no se puede confundir la vocación, ¿no? Actualmente, porque a veces ya se confunde como la vocación con la explotación, Ujú. tampoco es, ¿no? Entonces, la vocación va más allá, ¿no? Va más allá. Y por ese lado, la verdad que me gustó muchísimo y bueno, me decidí estudiar enfermería. Muchos dicen de repente, pero ¿por qué no estudiaste medicina? De repente, no te dio la cabeza, te dicen mucha gente, ¿no? Pero no, no es eso, no es eso, es porque simplemente pues a mí me gustaba estar con mi paciente 24/7, ¿no? Acompañar, ver el proceso de cómo va mejorando día a día, y ver cómo sale, ver cómo regresa a su casa feliz y ver toda esa diferencia de cómo llegó. Me gusta muchísimo y eso creo yo que es enfermería, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta fuera de las que te pasé. En los TikToks, yo he entrevistado a una obstetra y varias personas dicen, no, pero mejor estoy enfermería. ¿Por qué comparan tanto enfermería con obstetricia? Mira, la verdad que no lo sé. Yo considero de que todas las carreras son importantes y se respetan. Siempre ha habido esas rivalidades con obstetricia y enfermería, Sí. ¿no? Yo tengo amigas obstetrices, que son súper lindas, son unas capas, saben muchísimo de su campo, pero no entiendo por qué hay esas rivalidades, ¿no? Ahora, enfermería es completa, es una carrera, como te digo, que está desde el nacimiento hasta que se muere. A diferencia de obstetricia, que solo abarca la parte de la gestante, el grupo etario de las gestantes. Entonces, ciertamente es un poco más limitado, sí, porque solo se enfocan en algo. En cambio, nosotras no, nosotros nos enfocamos en todo. Y por eso es que tenemos más campo, más especialidades, el conocimiento, tú tienes que estudiar de repente más temas. Entonces, por ahí de repente que podría ser, pero yo no lo veo en relevante como estar peleando con las otras carreras. No, no me parece lo más adecuado, considero yo. Mira, yo soy del área de, digamos, economía, administración, contabilidad. Empresariales, claro. Ariel, yo no sabía nada del mundo esto, digamos, de salud. Y ahora Ujú. que estoy haciendo estos videos y así, llegan comentarios y digo, qué raro, ¿por qué son así? ¿Por qué como que hay rivalidades? Y me Ay, no. sorprende, la verdad, yo no sabía que era así. Sí, era Toda la vida es así, pero bueno. yo no sabía, estaba alejada de ese mundo. Ok, hablemos un poco de tu preparación. Dijiste que estabas estudiando, bueno, trabajaste en España y luego volviste acá y estudiaste, pero hubo un proceso de preparación para ingresar a la universidad o cómo fue tu proceso, ¿no? Bueno, para ingresar a la universidad, en realidad yo me preparé muy poquito porque como ya venía trabajando en este campo, entonces el conocimiento lo vas adquiriendo por medio de la práctica, ¿no? Entonces creo que le di una leída en 2 semanas al regresar aquí a Perú. Me dijeron, o sea, averigué la universidad, fue tan rápido, averigué la universidad, me dijeron, mira, para ingresar necesitas estos temas que tienes que estudiar. Era algo que yo ya dominaba. Entonces, simplemente le di una leída y ingresé. Ujú, Además que también era una universidad particular y aunque mucha gente diga, ay, es que es universidad particular, ya pues tienes que ingresar porque pagas. Yo di un examen de admisión y mucha gente no ingresó, o sea, de repente no es al nivel el cual lo tienen las universidades nacionales, ¿no? ujú. Pero igual, o sea, igual necesitas una preparación para poder ingresar. Sí, ok. ¿Y por qué esa universidad y no otras?
universidades. ¿Qué universidad o qué es lo que evaluaste para tomar esa decisión, ¿no? En Chiclayo existen varias universidades particulares y solo una universidad nacional, que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ujú. Entonces, en este sistema de la educación hay muchos pros y muchos contras. Yo elegí la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo porque la considero, ya al haber culminado, me parece una universidad muy buena en mi carrera. Las demás no las sé, pero en mi carrera me parece la mejor, de verdad. Ahora, ¿por qué la elegí? Porque las universidades nacionales, yo tengo mi hermana que es egresada, es enfermera egresada de la Pedro, pero veía que ciertamente las huelgas, la pérdida de tiempo, yo no quería perder más tiempo, de Ujú. verdad. Entonces, eso a mí me llevó a desistir. Entonces dije, no, 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 yo de frente me voy a la particular para avanzar, avanzar. Y literalmente avancé. Los profesores que tuve a lo largo de los años, muy, muy, muy buenas, muy capas. Y eso se vio reflejado cuando dimos nuestro examen nacional de internado, cuando dimos nuestro examen nacional de Serum. Se vio muy reflejado porque mi promoción ese año fueron las que ocupamos entre los 10 primeros puestos Ah, todos esos exámenes. Entonces, la verdad que sí, a mí me encantó, me encanta y yo la recomiendo muchísimo en mi universidad, en ok, enfermería. ok. Ujú. Hablemos un poco, ya ingresaste a la universidad, estás llevando tus cursos. ¿Qué curso te pareció más complicado, más difícil o cuál te gustó más? Algunas anécdotas también que puedas contarnos tal vez. Mira, el curso con el cual uno patalea al inicio es con anatomía y fisiología. ¿Por qué? Anatomía, lo que pasa es que son temas muy bonitos, ¿ya? Pero tienes que cogerle el hilo, o sea, es que es mucha lectura. Mm, Mucha, ahí no es como de repente la matemática que tienes que aprenderte fórmulas. No, no, ahí tú tienes que aprendértelo de memoria si es posible. No hay otra forma. ujú. Es un montón de libros y libros y libros, y eso para el estudiante como que al inicio es un poco chocante, ¿ya? Y si te pierdes en un tema y uno sigue, tiene que seguir avanzando, o sea, si te pierdes en el primer tema, estás en el tema 10 ya fuiste. O sea, si no entendiste lo primero, ya te quedaste. Entonces tienes que seguir la línea del docente. Y gracias a Dios, mis docentes fueron muy buenas en anatomía y fisiología, pero sí, era muy tedioso porque era demasiada lectura. Como que ahí todas volábamos. Y otro curso que también siempre me acuerdo era farmacología, porque ahí iban muchas dosis, ya sea para el paciente pediátrico, ya sea para un paciente adulto, no era lo mismo, entonces nos equivocábamos bastante, pero también es así la vida del estudiante, ¿no? Eso lo vas adquiriendo ya cuando tú empiezas tus prácticas y empiezas a ver la realidad, ahí es donde empiezas a aprender, ¿no? Entonces, para mí sí, me chocó bastante esos cursos, pero lo he aprovechado, pues, ¿no? Son de los cursos más importantes que hay. Claro, sobre todo anatomía, ¿no? Claro, si no conozco lo normal, imagínate lo anormal, no lo voy a poder conocer. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y el curso que Ujú. más te gustó? Me gustó bastante el curso de materno-infantil, el tema de las gestantes, el tema de repente también de los niños, me gustó bastante. Me gusta ver cómo fue el proceso de nacimiento, de cómo va creciendo el bebé dentro del vientre materno, de cuáles son los cambios de la gestante, cuál es lo que pasa. Entonces, sí, 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 es mi fuerte ahí, mi fuerte. Sí, ok, perfecto. ¿Y nos puedes comentar alguna anécdota que has vivido en la universidad? Algo, no sé, algo que te marcó tal vez. Mira, sí, yo tengo la anécdota de una profesora que hasta ahorita, pues, ella fue una de mi motivación, una de las personas que me motivó a ser especialista en emergencia. A mí se me hacía bastante difícil canalizar una vena y eso que estaba en el sexto ciclo, imagínate, todavía le tenía temor, sí lo hacía, pero esa profesora, cuando la conocí, yo recuerdo que estábamos con un paciente, nos estaba enseñando en el Hospital Almanzor. Y me motivó muchísimo porque me dijo, ok, vamos a entrar con este paciente y tú lo vas a canalizar. Pero antes ya me había explicado todo, o sea, era muy paciente, de verdad, muy, muy, muy paciente, muy humana, muy cálida. Y me decía, si lo haces mal, no te preocupes. No te preocupes, yo no te voy a decir nada, simplemente retiras y coges las cositas y ya. ¿Ya? Porque a veces los pacientes también como que son un poco especiales, ¿no? Entonces, ella me dio tanta confianza en ese momento, que yo lo hice a la primera.
Y entonces, te juro que en ese momento yo quería saltar de la felicidad, pero sabía que si me movía, le quitaba todo, pues, ¿no? Y ella me decía, tranquila, 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 sí, sí, lo has hecho muy bien. Ya, entonces lo dejé todo muy bien y al salir me dio un abrazo muy fuerte, me dijo, lo hiciste muy bien, ves que tú puedes, tú, todo lo que te propongas. Desde ahí, ciertamente a veces uno se equivoca y todo, pero desde ahí fue mi motivación. Y Agarraste de verdad que, confianza. por supuesto, me dio tanta confianza que yo sabía que todo lo que me proponía yo lo podía hacer. Y la verdad que sí, ella siempre ha sido mi motivación. Hasta ahora tengo contacto con ella y la verdad que sí, hasta se ha formado una bonita amistad con la profesora para que... sí, Mm. o sea, eso te motiva para ser docente, para hacer todo lo que quieras, pues, ¿no? Entonces, es algo que a mí me marcó en la universidad con esa docente. Ah, qué bonita historia. Sí. Hablemos un poco ya, estás terminando la carrera o terminas la carrera y de repente la universidad no te enseña todo lo que deberías saber para insertarte en el Claro. mercado laboral. ¿Qué cursos extracurriculares sugieres que debes estudiar alguien que está estudiando esa carrera, ¿no? Eh, Mira. Ciertamente te enseñan los cursos complementarios como computación, inglés y todo ello, ya porque eso va dentro de la malla curricular. Pero lo que yo sí les diría a los chicos que estudien un idioma a conciencia, inglés a conciencia, de verdad. ¿Por qué? Porque ahora las oportunidades laborales en el extranjero están abundando. Y lastimosamente cuando uno salga egrese, se va a cruzar con una gran limitante que es nuestro sistema de salud. Entonces, nuestro sistema de salud es muy precario, las condiciones laborales son muy precarias y si está la oportunidad de irse al extranjero, yo le diría que no la desaproveche, pero que tienen que estudiar un idioma y sobre todo el inglés, porque el inglés te abre muchas puertas. Sí. Hablemos también, ya terminaste la carrera, ¿cómo es el mundo laboral en enfermería? ¿Nos puedes comentar, no sé si se hacen prácticas, es complicado Sí, conseguir un trabajo? ¿Nos bueno, puedes comentar un ahora poco del mundo laboral? actualmente, em, dependiendo de las mallas curriculares, ahora, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en Winner, que yo sepa, las prácticas las están empezando en el primer ciclo, perdón, en el quinto ciclo o sexto ciclo, lo cual me parece que se perjudica al estudiante, porque bueno, cuando yo estudié segundo ciclo, ya estábamos en los hospitales nosotras, ya nos mandaban a empezar nuestros primeros pininos, pero ahora considero de que a su tercer año es mucho porque no agarran práctica los chicos. Cuando salen, ahorita las promociones que están saliendo tienen mucho déficit, mucha dificultad para los procedimientos y todo ello. Y eso les va a perjudicar porque cuando uno sale al campo laboral, como te dije, nuestro sistema de salud es tan precario y tan competente ahora porque ya ser enfermeros generales ya no sirve. Y disculpa el término, pero ya no sirve. Ahora tú te tienes que preparar más. Ahora tienes que tener una, dos especialidades, una maestría, un doctorado, si quieres escalar. Lamentablemente es así. Y te vas a cruzar con gente que de repente no te va a ayudar. Entonces, como te digo, las prácticas se tendrían que iniciar desde ya. O sea, apenas ingresando, dirías tú. Sí, yo considero que sí, pero no sé por qué las universidades están tomando esas decisiones, ¿no? Ujú. Hablemos un poco del serum. ¿Ustedes hacen serum? No hacen serum. ¿O cómo Y es claro, ya, el nosotros hacemos el proceso? serum. Ujú. Nosotros hacemos el serums. Este, al terminar la universidad, nos preparamos antes para un examen el examen nacional de serums, ¿no? Que ahí también tienes que prepararte y como te dije, en ese año nosotros fuimos una promoción que ocupó los 10 primeros puestos a nivel nacional de ese examen. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es tu primer espacio laboral, ¿no? Por medio de ese examen, tú adjudicas a una plaza a nivel nacional donde tú quieras, siempre y cuando estés dentro de los primeros puestos, ¿no? Ahora, si estás dentro de los últimos puestos, de repente las plazas que queden, ¿ya? Entonces, eso trae muchos beneficios, no solo económicos, sino también académicos. ¿Por qué? Porque también te dan un puntaje que te puede servir para la especialidad, te puede servir para los concursos laborales que hay a nivel nacional, te dan un puntaje extra, ¿ya? Entonces, ¿Cuánto dura el serum?
El Serums dura un año. Un año. Dura un año, sí, te pagan como una persona nombrada por un año. Ya, ahora también tiene sus contras porque quizá van a lugares muy alejados donde se exponen los chicos, se exponen a de repente a carreteras que estén eh, En malas muy condiciones, mal, digamos. exacto, donde ni siquiera, porque yo recuerdo que cuando fui a mis serums no había ni siquiera agua potable, ya, entonces un mes estuvimos con diarrea, nos todos, de verdad. Qué Y complicado. hasta que nos adaptamos, gracias a Dios la carretera sí estaba bastante buena, nunca nos pasó nada. Yo sí considero que mi Serum fue un año muy bonito de aprendizaje, pero hay licenciados o hay profesionales de la salud que no lo pasan bien, porque incluso hay acoso, que es, de ordinario son en lugares alejados, pues no, también lo pueden hacer dentro de la ciudad, ya es decisión propia, pero de ordinario todos nos vamos por el puntaje que nos dan, por el sueldo también, por los bonos que te brinda el Estado. Ujú. Hay Así es. varios factores a tomar en cuenta entonces. Exacto, sí, pero es necesario, por ejemplo, yo a mis alumnos, yo enseño primer y segundo ciclo, yo a ellos ya les he dicho cómo es el Serums, cuál es el procedimiento, qué es lo que ellos deberían estar haciendo desde ahora, estudiando muchísimo, porque el promedio ponderado a veces se ignora, pero es lo que te da más valor al final de tu carrera. Y eso, si a mí me lo hubieran dicho cuando yo estuviese estado en los primeros ciclos, considero que me hubiese esforzado Ujú. mucho más, pero no lo sabía. Entonces, nadie te lo dice, nadie Ujú. te lo dice. Ok, perfecto. Y luego, después de haber hecho el serums, ya terminas. ¿Qué sigue en la carrera, digamos, de un enfermero? Después del serums, ya que tú terminas, ya a decisión tuya, de repente quieres hacer una especialidad, de repente quieres hacer una maestría. Eso va a depender de cada uno. Ya, por ejemplo, yo aproveché mis serums para hacer mi maestría, porque tenía tiempo y mi maestría fue virtual, entonces yo aproveché hacer en mi año de serums. Y luego ahora están las segundas especialidades en modalidad residentado, que es la que yo promuevo, porque también he sido residente, donde 2 años tú prácticamente estás laborando en los hospitales más grandes del Perú Ujú. y te pagan también. O sea, te pagan por esos 2 años como nombrado o nombrada, ¿no? Entonces es un gran beneficio que te da la residencia y yo lo que recomiendo es, ni bien terminas tu serum, aprovecha tu serum, haz tu maestría o prepárate para estudiar para la residencia, para que no te quedes. Siempre, siempre les menciono eso a mis chicos, pues, ¿no? La residencia es para la especialización. Exacto, para la Ah, segunda especialidad. ok. Hablemos un poco, o nos podías comentar una anécdota laboral que hayas tenido, algo que te haya marcado, o algo que, no sé, algo reflectivo que hayas sacado, no sé. Tengo una anécdota en el serums, recuerdo sobre todo con una niña, pero esto es para visualizar la carencia que existe y la falta de educación que existe en nuestro país, no para criticarla, ¿no? Simplemente tuvimos una niña que tenía hidrocefalia, una niña de 1 año 6 meses, si no me equivoco. No recuerdo, pero aproximadamente, y todavía no tenía ni siquiera 2 añitos. Ok. Entonces, cuando detectamos, vimos su diagnóstico, eh, como vivía pues muy lejos, no, la señora también con condiciones económicas muy bajas, no podíamos prácticamente decirle, señora, baje y vaya a una clínica, ¿no? Intentamos, no intentamos, ayudamos a la señora con su niña a bajar a la ciudad, incluso se quedó en mi casa, recuerdo, para poder, costeamos sus citas de manera particular entre nosotros, los profesionales de la salud, para poder hacer algo por la niña. Lastimosamente el papá no quería y entonces tuvimos que. Recuerdo que llegamos a las manos de un médico neurocirujano, pediatra, que había hecho sus serums por allá y él nos quería echar la mano de verdad para poder operarla ya porque era una niñita, era una bomba de tiempo esa niña. Pero el papá no quería, tuvimos que regresarnos y entonces recuerdo que una vez estábamos en una actividad y llega el papá llorando porque su niñita se había aspirado. Yo cuando vi a esa niña ya prácticamente yo dije, no sé qué es lo que vamos a hacer. Llamamos a una ambulancia porque ni siquiera teníamos una ambulancia. Nosotros estábamos en Canchachalán, Incahuasi, no sé si habrás escuchado.
y estábamos a 6 horas de la ciudad. Wow, Y para que lejísimo. llegue una ambulancia era aproximadamente una hora. Entonces, cuando yo llamé a la red, me dijeron de que no había ambulancia y bueno, dije ya, me voy a saltar, voy a hablar de nuevo de frente con el jefe de establecimiento, del otro establecimiento porque tenía la ambulancia. Me dijo, no, que tienes que hacer coordinaciones. Yo le digo, me traes ahorita esta ambulancia porque mi niña se me está muriendo. No necesito tu gestión, yo quiero ahorita a mi paciente. Ya, me la trajo la ambulancia y al toque esa niña estaba mal, estaba mal. Íbamos, el de la ambulancia quería ir rapidísimo a bajar a la ciudad, pero la niña empezó a desaturar. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Hay que bajar al centro de salud más cercano para que nos brinden oxígeno, porque tu ambulancia ni siquiera tiene oxígeno, imagínate. Yo estaba como loca, de verdad desesperada con la mamá y el papá ahí en la ambulancia, hasta que llegamos a ese puesto de salud, la niña había hecho paro, intenté reanimarla, intenté todo lo que pude, esa niña se me murió en brazos, se me murió en brazos. Decirle a los papás que su niña había fallecido, imagínate, o sea, era un dolor grande para ellos, era una frustración grande para mí, porque yo decía, mira nuestro sistema de salud, Tan precario. ¿por qué una niña de 1 año, de ni 2 años, teniendo tanto para vivir, por qué se tiene que morir así de esa forma? Y también la educación, pues, ¿no? Te das cuenta, la educación, a no tomar la importancia de la salud. Entonces, eso la verdad que me marcó muchísimo en mis serums, ¿no? Entonces, todavía te nace mucho más el prepararte, el querer ayudar desde el buen corazón, ¿no? Wow, qué fuerte esto, la anécdota Sí, la que... verdad que sí. ¿Y el padre por qué no quería? ¿Por qué dices la falta de educación, tal vez? Porque él pensaba de que con sus hierbitas Mm, le iba a pasar, no, la niña tenía hidrocefalia, la niña convulsionaba, no le iba a pasar con las hierbitas. En esos lugares la cultura es muy arraigada, si bien es cierto, nosotros no podemos imponerle cosas a las personas que habitan ahí, tenemos que ir entrando de a pocos con la educación, ya, porque son gente que de repente es muy cerrada, ya, pero bueno, tampoco podemos imponerles, pues no, no podemos. qué fuerte, la verdad. Vamos a entrar a la parte reflexiva de la entrevista. Quería preguntarte, ya tú tienes 5 o 6 años de experiencia laboral y has visto muchas cosas, ¿no? ¿Alguna problemática que hayas observado y digas, esto se tiene que cambiar, ya sea en el tema de salud en general o en enfermería en específico, ¿no? Bueno, en realidad, número uno, eh, se tiene que hacer más inversión en los hospitales, en dar unas buenas condiciones laborales, ¿ya? Y sobre todo cambiar mucha mentalidad de que cuando egresa un profesional, el derecho de piso es muy constante, porque eres nuevo, ya tú vas a pagar todo, ¿no? A ti te vamos a cargar de más trabajo, a ti te vamos a cargar más horas, te tienes que quedar 2, 3 horas más porque eres el nuevo, porque recién, porque necesitas aprender. Entonces, y existe mucho maltrato, maltrato laboral, pues, ¿no? No todos, obviamente, hay licenciados jóvenes y licenciados mayores que son muy lindos, muy buenos, muy coherentes, pero hay muchos licenciados que son jóvenes, jóvenes. Te hablo de 30 años, 30 y pocos años, que todavía siguen con esa mentalidad y lo único que hacen es desunir a la carrera. Y no se trata de eso, porque nosotros vamos para cuidar a un paciente y el paciente tiene que salir bien. Entonces, el ambiente laboral es muy necesario. ¿Ya? Obviamente eso va acompañado de unas buenas condiciones laborales. ¿Qué hago yo si no tengo medicina, si no tengo jeringa, si no tengo nada para ponerle al paciente? ¿De dónde lo voy a sacar? No lo voy a crear en eso. ¿Qué hago yo si tengo un hospital, un puesto de salud que se está cayendo a pedazos? Imagínate. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, la experiencia que pasamos muchos en el Serums, ¿no? Que no había ni siquiera movilidad y teníamos que caminar horas. O sea, y no era de una hora. Yo he caminado 7 horas para llegar a un puesto de salud. Entonces, imagínate, por ahí nosotros, expuestos. Entonces se tiene que cambiar. Hay muchísimas cosas para cambiar en el sector salud. No, mucho, muchísimo. Pero esas son las que de repente considero más importantes, ¿no? Porque si no empezamos a trabajar en un ambiente laboral bueno, olvídate, ¿no? Vas a estar mal tú y el paciente va a estar peor.
¿Y por qué crees que es eso? Que la gente que está en puestos más arriba, digamos, que te quieren pisotear. ¿Por qué? ¿Por qué tú La verdad sientes que eso? yo la verdad que no lo entiendo, no entiendo porque yo cuando he tenido internitos, ¿no? Ya trabajando en hospitales, nunca he sido así, todo lo contrario, yo siempre he tenido las ganas de enseñarles, de que se sientan en confianza, tal como lo han hecho conmigo. Ya así como te conté la experiencia de esa docente, entonces esa docente fue la que marcó mi carrera, entonces siempre he querido ser así. No sé si de repente confundimos los problemas, traemos los problemas a los hospitales, o sea, X cosas que pasan en cada uno, ¿no? Tampoco estamos para juzgar, pero no entiendo esas actitudes de los licenciados, no las entiendo. Y no es queja, es algo que vivimos día a día, ya, pero bueno, estamos aquí para cambiarlo. Yo por lo menos soy portadora de desterrar todas esas cosas. Y si las tengo que decir, yo se los digo. Y a veces mucha gente se enoja, ¿no? Se enoja porque les dicen, porque piensan que somos malcriados. O sea, pero la educación está por delante. O sea, si yo le digo licenciado o licenciada, considero de que esto no está bien, no se enoje, que alguien más joven se lo diga. No está mal. Pero bueno, no les gusta. Ok, qué parte tan difícil de Sí, todos programar. pasamos eso. Yo también lo he pasado. A mí me han pisoteado también en mis primeros años. Wow, qué fuerte. Sí. Y hablemos de la importancia de tu carrera en la sociedad. ¿Qué crees que es lo que aporta tu carrera en toda la vida, Muchísimo. digamos, del humano, ¿no? Claro, por supuesto. Imagínate, o sea, bueno, mi carrera en sí, ¿no? Porque todas las carreras son importantes, porque todos tenemos el único fin que es el cuidado del paciente, ¿no? Pero imagínate si no hay una enfermera para el nacimiento del bebé, si no hay una enfermera de repente, para vacunar, para las estrategias de crecimiento y desarrollo, si no hay una enfermera educando a los pacientes que están más alejados, si no hay una enfermera hasta para inyectar, o sea, cada uno con sus propias, actividades, ¿no? Es importante. Entonces, nosotros desde la educación, desde el primer nivel de atención, aportamos muchísimo. Imagínate en pandemia. Mm, En pandemia, ahí realmente el sector salud fue de los pocos sectores que estuvieron al pie del cañón, enfermándonos ahí, contagiándonos, pero cuidando a las personas, a toda la sociedad. Ahí recién se nos valoró. Qué lindo los exacto. profesionales de la salud. La Ahí gente, sí. hay gente que era mala, o sea, que decían, no, que se muden porque nos van a contagiar, cosas así. Imagínate, oye, señor, señora, te estoy cuidando, pero no lo entienden. Y nosotros expuestos a todo, enfermos también, pero bueno, ahora ya nos tienen olvidados, ya pasó de moda, ya el COVID y ya volvimos a la realidad, ya volvimos a la realidad. Lamentablemente, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, son cosas que siempre van a pasar. Justo Solo hay que estabas tener hablando, paciencia y buena actitud. sí, justo estabas hablando del COVID, ¿no? ¿Cuál fue el impacto del COVID en el desarrollo de tus labores, Mary? Bueno, justo a mí el COVID me agarró cuando yo estaba egresando y fuimos de las primeras promociones donde terminamos en toda la virtualidad. Fue todo un reto porque siempre estábamos de forma presencial, de repente sí, algunas cosas virtual, pero ya terminar la carrera, mis últimas semanas en realidad, de forma virtual, fue bastante difícil. Fue bastante difícil y por una parte se sobrevaloró el tema de que de repente nosotros cobrábamos hasta incluso un montón a los pacientes. No sé si tú viste, pero cuando em, en plena pandemia los sueldos se desbordaron, porque obviamente, y es más, ni siquiera un sueldo podía salvar la vida de alguien, porque igual Ujú. morías, ¿no? Con toda la pandemia igual morías. Entonces, eh, por lo menos a mí sí me chocó porque estaba egresando, porque todavía no tenía un título, porque de repente la universidad, con todo esto de la pandemia al inicio, no podía Mejorado. gestionar los títulos, nos atrasamos y yo no podía elaborar, lo único que hacía es cacholearme por ahí, cacholearme. Y para mí fue difícil, para otros de repente no, porque fueron contratados con buenos sueldos, con buenas condiciones en ese momento, muy riesgoso también,
pero en mi caso, para las promociones recién salientes en ese año fue bastante difícil conseguir un trabajo porque no tenía ese título, pues no. Ujú. Ok. ¿Y cuál es el impacto ahora que ha salido la inteligencia artificial? ¿Sientes que va a afectar o no la labor del enfermero? ¿Sientes que va a ser una herramienta que sí les va a servir, les va a ayudar, les va a facilitar el trabajo? ¿Cómo tú tienes, o cuál es tu perspectiva respecto a la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Yo la veo bastante buena siempre y cuando tú le des buen uso. Ya, por ejemplo, ahorita las historias clínicas que son virtuales me parece lo mejor porque eso de estar escribiendo, perdiendo tiempo, porque la verdad que se pierde tiempo, agiliza la atención al paciente y me parece genial que de verdad que ya todos los hospitales deberían tener las historias clínicas virtuales para agilizar. La información que hay en Internet puede ser buena como también mala, pero es cuestión de cómo tú la uses, ¿no? Eso es lo que yo también le digo a mis alumnos, que puro chat GPT, pero fundamentame, pues, yo les digo, ¿no? A mis chicos. Entonces, es cuestión de capacitarse. Ahora, uno de los contras que de verdad sí me parece un poco desagradable es que se está quitando el sentido de la lectura. Ya, porque como todo lo tienes en internet tan fácil, de repente ya no quieres coger un libro, de repente ya no quieres interpretar, ya no quieres sintetizar la información y todo lo coges de cualquier lugar y te puedes equivocar, ¿no? Te puedes equivocar porque no hay una buena fundamentación, no sabes de dónde están sacando esa información y eso puede perjudicar tu conocimiento, puede perjudicar la salud del paciente y lo que vas a brindarle, ¿no? Pero después, si lo utilizas bien, considero que es muy buena, que no va a sustituir la presencialidad, el contacto con el paciente, jamás, eso no, pero te puede ayudar muchísimo, muchísimo, sí. Ok, perfecto. Hablemos de los retos que van a tener los futuros enfermeros que van a egresar de acá 5 o 10 años. ¿Cuál crees que van a ser? El reto más grande es que se tienen que capacitar ni bien salen. Tienen que estudiar bastante. Ahorita, como te dije, ya el ser enfermero general eh, es, es muy gratificante terminar la carrera porque es un proceso que que tiene bastante empeño, es un logro, obviamente, pero solo quedarse con enfermeros generales ya no. Ahora, ni bien terminas, haz tu maestría, haz tu segunda especialidad, sigue preparándote porque la competencia ahora es muy fuerte, muy fuerte. No hemos Eso es hablado lo que yo. de esa parte, justo quería saber. ¿Hay en el mercado laboral, sientes que hay muchos enfermeros? ¿Si hay salida laboral? ¿No? ¿O es muy sufrido Y hay encontrar campo trabajo? laboral. Sí, sí, sí. Mira, nosotros nos podemos insertar en varios campos, no solo en la parte hospitalaria, ya, sino también en la parte del primer nivel de atención, que son las postas, los centros de salud, en la parte de gestión administrativa, en la parte política, en la parte empresarial. O sea, el campo de enfermería es amplio, amplísimo. Ahorita la enfermería empresarial es lo que está surgiendo, donde yo estoy metida ahora, Ujú. ¿no? Y me parece genial. Entonces, no todo es hospital, la docencia también es muy buena. Hay campo laboral. La cuestión es que uno tenga el enfoque de qué es lo que quiero realizar y meterme en ello. Ya, entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta la docencia, yo me metí a capacitarme en docencia y estoy laborando dentro de la docencia en universidades, pero también me gusta la forma empresarial y también tengo mi negocio ahí, entonces también me desempeño ahí. Es cuestión de cada uno, es cuestión del empeño que le pone cada uno para poder ejercerlo, ¿no? Es muy amplio, es muy amplio. Sí, y campo hay, no solo aquí, sino también en el extranjero, ¿ah? Sí, hay muchísimo, sí. Sí. Y hay campos por explorar también, porque, por ejemplo, Por ahorita supuesto. la mayoría de personas está envejeciendo. Acá en Perú no hay muchas casas de reposo, de retiro, Imagínate, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes áreas por explorar también ahí. idea de negocio ahí. Sí, ok. Claro, Sí, porque no hay en el Perú, o no hay obvio, muchos, no son conocidos, o tal vez no es claro. como en otros países, digamos. Solo hay asilos, asilos nada más, Ujú. pero no con el enfoque de repente donde haya profesionales de la salud ahí metidos, ¿me Eso. entiendes? Ujú. Ok, hablemos también de qué es lo satisfactorio de tu carrera y qué es lo complicado. Lo satisfactorio.
Lo más importante para mí es que tu paciente, o en este caso mi estudiante, esté contento con mi trabajo. Que mi paciente me diga, así sea con una sonrisa, que realmente salga y salga bien, que yo le haya dado buenos cuidados, para mí es lo más satisfactorio. ¿Por qué? Porque sé que todo el conocimiento, sé que todo mi esfuerzo lo apliqué y salió bien. Para mí es eso. Ya, ahora, lo demás viene por añadidura, el que tengas dinero, el que sea más preparado, eso ya viene por añadidura. Pero para mí lo más importante es que en este caso que ahora yo me desenvuelvo como docente, es que mi estudiante realmente entienda lo que yo le digo, que estudie y que mañana más tarde, por lo menos de repente quizá se acuerde y diga, bueno, esa profesora sí, sí, sí me enseñó, ¿no? Sí me enseñó. Así como yo me acuerdo de mi docente, que la quiero muchísimo. Me encantaría que más adelante mis alumnos se acuerdan de una buena enseñanza que yo les transmite, ¿no? Y lo complicado. Lo complicado es la competencia ahorita. Lo complicado es la competencia y también creo yo que tenemos que tener un buen manejo o una buena gestión del estrés y de la ansiedad, porque eso ahorita, créeme que si no gestionas bien tus emociones, el estrés en los hospitales, los primeros años, créeme que si no lo manejas bien, te vas a ir a fondo, ¿ah? Vas a chocar. Sí. Ujú. Pero bueno, pues la cuestión es que si tú entras, tú tienes que poner ese cambio, pues, ¿no? Esa lucecita. Sí. Claro. Algunas aptitudes que tiene que tener alguien que quiere estudiar esa carrera, como dices, tiene que ser ágil, por ejemplo. Y empatía, ya, número uno, empatía. Tienes que tener, sí, ágil. Tienes que tener mucha disposición para esta carrera. Gestionar bien tus emociones. Y sobre todo, que te guste la carrera. Que te guste, porque la carrera no es fácil, ninguna carrera es fácil. Ya el proceso no es fácil, pero si te gusta, tú vas a estar, pero aferrado, así, vas a estar aferrada a tu carrera. Como por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades, nadie me va a decir, estoy otra carrera. No, a mí me gusta, yo voy a estar aferradísima ahí hasta el final, ¿no? Es cuestión de que te guste. Ujú. Ok, totalmente de acuerdo. Y llegamos a la parte final, Mary. ¿Algunas palabras que quiera decir a las personas que están viendo este video? Tal vez un consejo, algo motivacional. Bueno, la verdad, para todos los chicos, no sé si esto va dirigido para estudiantes o chicos que todavía no tienen decidido esta carrera. Es una carrera muy bonita, muy apasionada, de mucha vocación, sin confundirse la vocación con la explotación. Siempre digo eso. Es una carrera que te llena de mucha felicidad porque el salvar vidas, el ver cómo se recuperan, el ver cómo te dicen gracias, licenciado, licenciada, gracias porque de repente, es que mira, y a veces ni siquiera se van a acordar de tu nombre, ¿ya? Pero al menos, o sea, te van a decir con una sonrisita o no sé, para mí es tan gratificante que alguien me diga, oye, al menos estuviste toda esta noche aquí, no me dejaste, mis familiares no estuvieron, pero tú estuviste conmigo, no me gritaste, no eres como los demás. Entonces, eso, la verdad que a mí me llena muchísimo, ¿no? Yo digo, estoy haciéndolo bien, ¿no? Entonces, para todos los chicos, esta es una carrera muy bonita. Solo estudien, lean, estudien muchísimo. La competencia es fuerte, pero no hay nada que no se pueda realizar siempre y cuando tú lo decidas. Y Total. eso nada más. Ok, gracias, Marilyn. Espero que estás, bueno, creo que sí les va a servir bastante tu experiencia, Claro, tus palabras, tus consejos a las personas que están viendo este video y aún no se deciden tal vez por estudiar esta carrera. De repente están evaluando dos y aún no se deciden. claro. Es decisión ya, es decisión. Ujú. Genial. Muchas gracias, Mary. Así. Nos vemos, Fiorella. Cuídate a ti. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Gracias. Cuídate, Chao, cuídate. chao.